y cuando empiezan a llamar y uno se da cuenta que se están escondiendo, uno dice algo pasa. Además que los que hablaban, lógicamente no eran los congresistas que habían participado en el tema de la fallida reforma a la justicia, sino, no los que habían votado, sino otras personas. Entonces empieza a hablar, lógicamente, las ONGs, empieza a hablar los ciudadanos del común indignados, y nosotros empezamos a tuitear. Yo no soy muy activo en Twitter, yo trato de concentrarme un poco más en el tema de lo que estoy haciendo, de las noticias, pero uno sí tiene compañeros presentadores que de pronto van tuiteando más. Y yo estaba con una presentadora que es muy activa en Twitter y lógicamente ella a veces también nos sirve ahí como apoyo de qué está diciendo la gente y para dónde va. Hacia las 6:30 de la mañana, cuando arrancamos sobre el noticiero y titulamos lo que estaba pasando, empezamos a entrevistar a gente. Lógicamente nuestro noticiero, estamos hablando desde televisión, no es tan caliente como la radio. Ahora Camila nos podrá comentar cómo lo vivió la W, pero nosotros empezamos a sacar sonidos telefónicos y lo que podíamos hacer de despliegue de microondas y de satélites. Lógicamente la tecnología ahora nos ayuda mucho, entonces en el despliegue de las microondas tuvimos a diferentes actores. Como hacia las 7:30 de la mañana, luego de que nosotros hubiéramos tuiteado y decíamos no puede ser, mire lo que le está pasando al país, los congresistas metieron micos de toda clase, la reforma a la justicia es un bodrio, tal cosa y tal otra, la gente empezó a respondernos y subieron, pues lógicamente, los tuiteos muchísimo. O sea, eso fue impresionante. Nosotros generalmente no nos tuitean tanto. Y ese día fue atípico. El tema de Facebook también fue muy activo en ese día. Y como tal, nosotros también veíamos que estaban diciendo los demás periodistas. Yo me estaba tuiteando con Gustavo Gómez de Caracol Radio y él me decía, mire, fulanito está diciendo esto, métanse con este. Y nos vamos como ayudando y va creciendo ese boomerang y vemos que hacia las 7:30 de la mañana les da por salir algunos actores y nosotros fuimos de los primeros en entrevistar a Simón Gaviria. Yo lo estaba entrevistando y a mí me indignó el tema de la palabra es indignante cuando dice que él no alcanzó a leer el texto y que lo votó. Yo dije, no puede ser. Entonces yo le contrapregunté, pero ¿cómo usted no lee lo que está votando? O sea, ¿para qué estamos ahí? Entonces no sabía qué decir, si no, y ya vio que después de esa respuesta, Julio Sánchez, porque también nosotros nos damos cuenta y monitoreamos los otros medios, también lo cogió con Camila y todo el equipo de la W, y tampoco sabía cómo explicar lo que había sucedido. Yo, sin embargo, pues uno tiene que dar el beneficio de la duda y buscar todas las fuentes, tener ese beneficio de la duda, hay que darle oportunidades a la gente que se defienda, pero los principales actores de todo el tema nunca salieron, sino 2 o 3 días después. Uno dice, aquí hay algo encerrado. Yo sí creo que ese tema de la reforma a la justicia fue fallido debido a los medios de comunicación, sea Twitter, sea Facebook, la radio, o todos unidos, más los ciudadanos, más las ONGs. Es algo que se le abona a los medios de comunicación. Nosotros tenemos mucha responsabilidad en cosas lógicamente también negativas. Yo creo también lo que mucha gente piensa, que a veces somos muy amarillistas, sensacionalistas en muchos casos, y eso es una responsabilidad de los medios de comunicación, pero nuestra función realmente es esa, control social, y eso es lo que debemos hacer, y yo se lo abono totalmente ese tema a los medios de comunicación, por lo menos en este caso de la reforma a la justicia, una palabra que me gusta mucho en este caso, fallida. Fallida, absolutamente fallida. Camila, ¿cómo fue, como lo planteaba Felipe, la situación ya bajo el ritmo que impone la radio? Bueno, a mí me parece importante recordar que la caída de la reforma a la justicia no fue una semana ni 2. Acá tuvimos un gobierno que desde que llegó presentó la reforma a la justicia y duró 2 años en trámite. 2 años en los que los medios de comunicación, en algunos casos, hay unos que son más ligados al establecimiento que otros, algunos columnistas de opinión, que son expertos en temas judiciales, pues plantearon su preocupación de la defecio que se estaba presentando en la reforma a la justicia y los cambios que se estaban haciendo en los diferentes debates. En su momento los medios y los columnistas empezaron a decirle al gobierno que qué era lo que estaba pasando, que ahí se estaban haciendo cosas que no eran beneficiosas para la rama judicial en el país y que simplemente se
estaban haciendo acuerdos entre ramas del poder para tener unos objetivos o lograr unos resultados específicos. Y me parece importante hacer memoria, y aquí digamos el gran objetivo que tenía el gobierno nacional para satisfacer, digamos, esa sed de la opinión pública era acabar con la comisión de acusaciones que todo el mundo le dice la comisión de absoluciones. Ese era el principal objetivo del gobierno nacional y gracias a ese objetivo lograron y fueron permisivos en muchas de las cosas que solicitaba el Congreso de la República. También acabar el tema del Consejo Superior de la Judicatura era otro, digamos, de los caballos de batalla que quería el gobierno lograr para satisfacer esa sed de la opinión pública. 2 años duraron los medios de comunicación hablando del tema. Y solo fue, incluso una semana antes de que se cayera la reforma a la justicia, hablamos con el ministro, que incluso hablaron muchos medios de comunicación, con el doctor Esguerra, un constitucionalista sin duda que muchos admiran, que lamentablemente no sabemos qué le pasó en el Ministerio de la Justicia. Le planteamos qué es lo que está pasando con la reforma, que acá hay 1000 cosas que no son cristianas ni regulares ni mucho menos éticas, y ellos la defendieron hasta el último segundo. Acá los medios jugaron un papel importante, pero de no ser realmente por la movilización social que fue a través de las redes, en internet, y también, como lo decía Ignacio, a través de estas organizaciones jurídicas y demás que protestaron frente a lo que estaba pasando y que decían acá nos vamos a levantar y no vamos a permitir lo que está sucediendo. Es que realmente el gobierno nacional no aguantó la presión y el presidente Santos salió a decir que no iba a publicar, que no la iba a firmar y que le solicitaba al Congreso que por favor el presidente del Congreso, el doctor Corso, pues no la firmara, otro acto que fue ilegal, pero digamos que no es discusión. Entonces, acá yo sí pienso que más que los medios de comunicación, que son los que presentan una alerta a lo que estaba pasando, los movimientos sociales fueron los que crearon y generaron que la reforma a la justicia se cayera, porque los medios de comunicación dicen muchísimas cosas y el gobierno se los pasa por la paja en algunas oportunidades, en otras no. ¿Cómo lo vivimos nosotros en la radio? Pues finalmente hablando, llamando a la gente, haciendo reacciones y pues tratando el tema y más o menos cobrando, como decimos nosotros, lo que se había anunciado ya con anterioridad. Pero si ustedes me preguntan a mí, yo pienso que fueron las redes sociales y un poco cambiando esa estrategia o esa cultura que tenemos en nuestro país. Yo tenía un amigo, y con eso termino, que decía, mientras por ejemplo en países como Argentina, países como Venezuela, cuando sale una nueva ley o les cobran más impuestos, la gente sale a protestar y sale a hacer el cacerolazo y demás. En el país estamos acostumbrados, nos pusieron más impuestos, no estamos protestando, simplemente estamos pensando en la casa es cómo los vamos a evadir. Esa es la cultura que tenemos acá y creo que las redes sociales han dado su aporte para que eso cambie y que ahora pues sentemos esa voz y no queramos hacer todo a través de la trampa, sino del diálogo y demás. Le comentaba Felipe, los responsables o los llamados a responder no aparecían en ese momento. ¿Qué se hace? Buenas noches. A ver, la situación en radio es un poquito más intensa que en televisión, precisamente por lo que Felipe decía, que es más inmediato. En los momentos previos a la aprobación de la reforma ocurrió la famosa conciliación, que fueron 12 horas en que los congresistas, tanto de Senado y Cámara, estaban uniendo los dos textos y creando pues el monstruo que terminó saliendo y siendo aprobado sin que nadie se diera cuenta. Y lo digo porque los medios también fallamos. Nosotros solamente reportamos la noticia de que se aprobó la reforma a la justicia y fue cuando nos presentaron el texto final, el paquete final de las 30 normas que se habían aprobado, en que dijimos esto no está nada bien. Y había fallas también hechas que uno no se daba cuenta precisamente. Por ejemplo, una que fue una que indignó bastante, y era que todos los procesos de la Fiscalía pasaban a la Corte Suprema, generando un colapso en la rama judicial. Ese quedó tan bien hecho que no se entendía y nadie, por no entenderlo, quedó absolutamente escondido. ¿Qué pasó el día después? Precisamente Simón Gaviria no contestaba, luego contestó a decir que no lo había leído, Corso no lo había leído, las
política, pero de todas maneras nos podía servir. Ya vimos después que no. ¿Qué creo que se pudo aprender de esto? Fueron dos los que cayeron en medio de todo. Ningún congresista aceptó la responsabilidad política. La indignación ciudadana les pedía que renunciaran. Hasta ya tal vez no sé si era una renuncia masiva lo del Congreso que necesitábamos, pero sí aceptó la responsabilidad política del ministro, que como dijo, se le fueron las luces. Y la lección no la dio la gente, porque a veces creemos que el tuitero solamente está en trending topic con tonterías que no entiende o con cosas que nosotros no sabemos, o con un partido de fútbol, o con, no sé, Justin Bieber, que también tuitea mucho de eso. Pero aprendimos que la gente realmente le gusta el tema político, realmente se indignan con el tema de que cómo caramba un congresista no se lee una ley y le estoy pagando quién sabe cuánta plata para eso, simplemente para eso, para que lea lo que está aprobando. Creo que la gente nos dio una gran lección, Twitter nos dio una enorme lección de que tenemos que estar pendientes, de que tenemos que saber las cosas que nos dice la gente, y sobre todo no comer tan entero en términos de no creer que la gente está allá afuera escuchando y sabiendo lo que está pasando, porque tal vez la mayoría no sabía los 30 puntos de la reforma a la justicia, pero simplemente por un tema tan sencillo como que a los congresistas no los iban a detener cuando les dictaran, no los iban a detener si les acusaban de algo, sino solamente hasta que los condenaran. Eso era realmente indignante, y la gente volvió a tener, y me gustó mucho, que la gente tuviera una bandera política, al menos, o al menos tuviera una idea para al menos exigirnos a nosotros, también darles más información y estar a la altura de lo que ustedes estaban pensando. ¿Qué otro miedo? Que si se pueda quedar esto solamente en Twitter y una ola verde más. Y nada de lo que pudo haber pasado, porque si bien hubo indignación el día en que se cayó la reforma finalmente, y que se aprobaron las confesiones del presidente, pues se convocó, recuerdo mucho a través de Twitter, que la gente fuera a protestar, sin embargo, por lo que estaba sucediendo y por la forma tan ilegal para algunos que se estaba devolviendo la reforma, y solamente aparecieron 30 personas en la Plaza de Bolívar. Entonces también eso también hay que mirar la forma en que Twitter pueda trascender más allá, y que realmente sí podamos estar presentes. El episodio deja lecciones, pues no solamente para los medios de comunicación y los periodistas, valga hacer la distinción, sino también para las organizaciones sociales. También cabe citar el antecedente de que, por lo menos desde el mes de mayo, había organizaciones de la sociedad civil que estaban solicitando audiencias con el presidente, por ejemplo, para pues, revisar varios aspectos que era necesario mirar detenidamente en el proyecto que se estaba presentando. Este episodio, para que vamos cerrando. Aquí hay otro grado en el nivel de indignación nacional. O sea, la indignación nacional no es en relación con la reforma a la justicia. La indignación nacional viene desde la declaración de Salvatore Mancuso, donde dice que el Congreso está compuesto por un 35% de paramilitares. Y eso lleva a un proceso que en otra situación habría significado una reducción del 35% de las curules del Congreso, que en otra situación habría terminado con un sí al concepto de la silla vacía, es decir, congresista que se le vaya comprobando que es paraco o guerrillero se va abriendo el patio y su silla queda vacía. Nadie tiene derecho a ocupar, el partido queda castigado por tener esos delincuentes en sus filas y se queda sin esa curul. Ese concepto que tímidamente se discutió, ya existía Twitter, ya existía Facebook, en su momento se discutió en un país diferente al actual, en un país políticamente más sometido que el actual. No estoy hablando ni siquiera de que son modelos políticos diferentes, sino que son actitudes políticas del gobernante diferentes. Entonces, frente a una prensa perseguida, estigmatizada, señalada, chuzada, insultada, la
movilización que se pudo hacer en redes sociales no había tal. ¿Por qué? Conor Morris, que está diciendo que debe haber sillado así, ese guerrillero, ese de las FARC, era abucheado, digamos, era mucho más fácil abuchear un periodista en el gobierno anterior que en el actual. Entonces, en primer lugar, hay unas condiciones políticas diferentes. Pero el factor sigue siendo el mismo. Y la indignación nacional sigue creciendo. Es decir, yo creo que ahorita, en este momento, se está formando una ola idéntica a la de la justicia, con el tema de la reelección del procurador. Y esa es como toda la indignación nacional que viene represada desde la parapolítica, desde que se produce esa separación. Dice que bueno, pues si hubo una gente que votó obligada por ellos, pero si ya se sabe, ¿por qué siguen ahí? ¿Qué hace el hijo de él? ¿Qué hace el papá de él ocupando el puesto que consiguió decapitando a unos campesinos? ¿Por qué además de eso el tipo se hace leyes? Ese proceso significa también una reducción en la capacidad intelectual del país político. Es decir, el país es más estúpido que antes. Sencillamente porque tiene menos posibilidades de conocimiento político. ¿Y porque siente el peso de la penalización del pensamiento político? Siente que por disentir, por hablar de un helicóptero en un laboratorio de cocaína, lo convierten en guerrillero, y el gobierno es capaz de inclusive ordenar abrir expedientes judiciales contra periodistas que lo hacen, y no estoy hablando de casos hipotéticos, estos son casos reales. Y porque además ese poder avasallador se producía era en una manguala de poderes. Se producía era que porque el presidente acusaba, el fiscal señalaba, la corte lo avalaba y el Congreso lo aplaudía, cuando se supone que hay una separación y todos los poderes son independientes. Obviamente las redes sociales han evolucionado de allá a acá, y estos últimos 2 años han sido 2 años mucho más activos en redes sociales de lo que fueron los anteriores, no solo por el desarrollo tecnológico de las redes, sino porque metafóricamente, como decían los esclavos recién traídos de África, nos dieron 1 metro más de cadena. Es decir, no se trata de que nos dieron más libertad, sino que nos reprimieron un poquito menos. Y obviamente ahí se está sintiendo la expresión de la ciudadanía. Y finalmente creo que esa expresión ciudadana no es posible en la medida en que no exista, uno, periodistas con criterio que puedan guiar a la opinión pública en esas apreciaciones, y 2, organizaciones como las que realmente protagonizaron esta movilización, que pudieran darle sustento intelectual a esos reclamos. Lo que dice Ignacio, y hay 2 puntos que yo creo que debemos analizar y son muy válidos, en el sentido en que lamentablemente nosotros los colombianos tenemos una pasividad, y alguien de ustedes lo expresaba, que hay cacerolazos en muchos países, y hemos visto históricamente cuántos presidentes ha tenido Ecuador en los últimos 10, 12 años, y nosotros no somos capaces, por más que creamos mucho ya en las redes sociales, que exista Twitter, que exista Facebook, nosotros todavía no hemos tumbado un presidente, no fuimos capaces de tumbar ese Congreso, y eso es para que lo hubiéramos tumbado. Digo yo, no los medios de comunicación, sino los ciudadanos. Lamentablemente nos tocó tocar fondo, y valga la redundancia, con el tema de la conciliación. Llegamos hasta la conciliación para podernos pellizcar, pero si llevábamos 2 años, ¿por qué no había cogido fuerza? Si llevábamos 1 año, 6 meses, 7 meses, con el tema de que iban a meter micos, de que se iba a caer, de que del tema de la reforma de la justicia, que nos iban a meter un golazo, ¿por qué no habíamos tenido esa movilización antes? Entonces, hay que mirar muy bien la pasividad de nosotros como ciudadanos. Digo, yo me incluyo lógicamente porque antes que periodista soy ciudadano,
pero ¿por qué no nos movemos? ¿Qué sucede? Que se hace bulla en los medios y no pasa nada. Y nosotros, el segundo punto es que no tenemos memoria. Nosotros olvidamos muy fácil. Yo quisiera hacer una apuesta aquí con algunos de ustedes a que personajes tristemente célebres en este país van a ser reencauchados dentro de muy poco. Les pongo un ejemplo, el Uribito, que además se llama como yo me llamo, y yo me llamo Felipe Arias solo y mucha gente me dice Andrés Felipe, pero Andrés Felipe Arias, el Uribito, estoy seguro que se reencaucha en unos años y puede aspirar a la presidencia y seguro muchos votarán. Estoy seguro que el senador Merlano, tristemente célebre por el video borracho diciéndole, yo tenía 50.000 votos, ¿usted cómo me va a pedir la licencia de conducción? Y borracho, no va a pasar nada con él y seguro que se reencaucha en la política y puede llegar hasta incluso a ser presidente, Dios no lo quiera. Creo que incluso hasta los Lule tienen posibilidades de volverse contratistas nuevamente del distrito del país y lo peor aún, estoy casi seguro que terminan demandando al Estado y todos nosotros les pagamos por haber estado dentro de nuestra casa, que es lo más grave y lo más triste. Esa es nuestra memoria. Y esto si no lo quisiera que los Moreno volvieran a la política, pero seguramente puedo volver Iván Moreno y Samuel Moreno. En fin, son ejemplos que a diario suceden. Y por más que los medios de comunicación machaquemos, saquemos, publiquemos, denunciemos, es que yo lo he vivido. Yo llevo 7 años con el Casanoticias y uno ve el descaro de algunos administradores locales y uno ve que por más que le caiga el medio de comunicación, por más que lo saquen en los medios y que lo denuncien, no pasa nada. Esa también es otra condición de nosotros los colombianos, somos hasta descarados, o somos descarados. Entonces, pues sí, los medios de comunicación tenemos un poder, muchos dicen que es el cuarto poder, y que sin nosotros, pues, habría mucho más escándalos de corrupción, habría más situaciones complejas en el país, pero también es mucho más allá lo que podemos hacer como movilizaciones de los ciudadanos. Entonces me llama la atención el tema de la indignación de nosotros, que tenemos que tocar fondo para podernos sentir realmente indignados y tenemos que llegar a unos límites extremos y que realmente no tenemos memoria porque facilito olvidamos y volvemos a votar como borregos y volvemos a hacer el juego y la trampa a los corruptos, que es lo que de verdad no debemos hacer. Camila, en tu caso, ¿cuál es la reflexión? Preguntabas tú sobre la relación con la audiencia y ahora cómo percibíamos nosotros en los medios de comunicación esta audiencia que es activa. Y sin duda alguna cambió completamente con el Twitter, con Facebook y más que todo pues con el Twitter en general, porque ya la relación, digamos, periodista-audiencia es directa. A pesar que no conozcas a la persona que te está oyendo, estás entablando una conversación de instantes con esa persona. Y en muchas ocasiones te sirve, o lo digo en mi caso, como fuente frente al trabajo que estoy haciendo. Entonces uno está entrevistando al ministro Esguerra, para poner el ejemplo de la reforma a la justicia. Y ahí yo no soy abogada, y hay muchos términos que incluso los abogados y los juristas expertos le critican a uno como periodista, pues no tener un conocimiento a profundidad de lo que está tratando. Y en esas ocasiones el oyente, a través de Twitter, le colabora a uno mucho con la información. Es mi caso particular. Entonces, yo me alimento constantemente de las cosas que dicen los oyentes, porque además cuando uno no está dentro de la película, sino fuera de ella, puede observar mucho más y puede ver mejor cómo se están desarrollando las cosas al aire. Por eso, sin duda alguna, los oyentes hoy en día son, no diría yo que periodistas activos, pero sí son corresponsales de los periodistas en ciertas cosas que están pasando en el país en su momento. Y me parece importante hacer una reflexión, ya que estaban hablando del país que recibimos y el país que teníamos. A pesar de que muchos se burlaron y dijeron que la ola verde no funcionó, que la ola verde se quedó simplemente en los gritos de hasta los mocos, a mí no me pagaron, yo vine porque quise. La ola verde fue lo que nos demostró que el país estaba hastiado de la corrupción y que el país se podía publicar a través de redes sociales.
caso como Uribe, y entonces por eso con el doctor Uribe pues la gente lo amaba y lo idolatraba, y entonces pues cuando usted hablaba de él, pues no se permitía de la manera que se permite hoy en día pues hablar en contra de un gobierno o no. Entonces creo que las redes sociales y los ciudadanos sí están mostrando un cambio fundamental, y pienso que si se ponen ustedes a analizar, lo empezamos a ver en el momento de las elecciones cuando se acabó el gobierno del presidente. Tatiana quiere agregar algo más. Solo una cosa, y era lo que estaba hablando Camila sobre el tema de los medios. Alguna vez recuerdo lo que decía Néstor Morales en una entrevista esta semana, y él decía que los medios ahora formamos parte de la unidad nacional. Y al menos eso en cierta forma sí fue bastante cierto en muchos momentos, y todavía lo sigue siendo, al menos en los caracoles y en los RCNs, tanto radio como televisión. Hay muchas veces que sí sucede, no es el caso de Noticias 1, que siempre ha sido muy crítico y es una gran fuente para todos, para mirar qué es lo que toca seguir de aquí en adelante. Pero